a un evento de trascendencia, porque obviamente la academia tiene que dar respuestas. La crisis del medio ambiente obliga a replantear nuestra cosmovisión con nuevos paradigmas, del desarrollo sostenible a la resiliencia ambiental. Bien lo dice la Agenda 2030, asume un plan de acción a largo plazo, con enfoques transversales para la integralidad de las políticas de economía y sociedad. La Pachamama ha sido generosa, nos ha aceptado como sus hijos. Es nuestra obligación conservar a nuestra madre para las presentes y futuras generaciones, con un nivel de vida digno y sin agotar los recursos naturales. Ustedes, bienvenidos compañeros expositores, sabemos de su valía, de su prestancia en los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y es así que iniciamos esta presentación con el profesor Víctor Hugo Gómez. Él es profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana Medellín de Colombia. Vale aclarar a los participantes que las preguntas se realizarán mediante el chat, mediante forms. Las mismas serán calificadas como pertinentes y procederá a responder cada uno de los participantes al final de las 3 ponencias o 4 ponencias, si no ahora ya se nos integra, para satisfacer las inquietudes que ustedes tengan. Bienvenido, Víctor Hugo, sigue por favor. Bueno, un cordial saludo para todos los asistentes. Yo pues expreso mi gratitud al CICLA por la invitación, a los directivos, a Jacinto, al profesor Gustavo, a la profesora Ceni, que tanto empeño le han dedicado para que este CICLA se pueda realizar en medio de todas las dificultades y los retos que nos plantea este año. También quiero saludar y agradecer a las autoridades de la Universidad Central del Ecuador por la organización de este evento tan importante que se va consolidando con el paso del tiempo. Bueno, yo quiero, luego de los saludos y agradecer a los participantes, a las personas que nos están acompañando, quiero plantear 2 asuntos previos a la ponencia que voy a hacer en los 20 minutos o 25 minutos que me han concedido. En primer lugar, quiero pues aclarar que lo que han planteado esta mañana, yo creo que el mundo en el que estamos viviendo tiene una serie de retos enormes, una cantidad de desafíos, y lo que han dicho tanto la vicerrectora, el señor decano, el doctor Pinto, las distintas autoridades y personas, Jacinto, en fin, yo creo que hoy tenemos que volver a repotenciar la universidad. Creo que en medio de las dificultades que tenemos en el mundo de hoy, que la pandemia ha dejado claro que tenemos un mundo pues que ha desenmascarado pues una cantidad de desigualdades, y que las narrativas de la economía nos habían dejado pues como un poco obnubilados por un modelo, y siempre nos estaban invitando a seguir adelante, pero la pandemia dejó claro que el ser humano es vulnerable, que las economías del mundo son tremendamente desiguales. Y para mí una de las cosas más complejas, y sobre todo uno de los retos e invitaciones que nos ha dejado esta situación, que yo creo que más que lamentarnos es una invitación a pensar y a construir futuro, es que las universidades se tienen que sacudir un poco, porque se plegaron con mucha fuerza a los modelos económicos, a las lógicas que rigen el mercado, al capitalismo cognitivo. Entonces mi ponencia yo creo que quiero hacer con una apertura planteando que las crisis que estamos viviendo hoy en términos ambientales, sociales y económicas, las universidades tienen que recuperar un poco la independencia que las ha caracterizado desde su origen en el siglo XI-XII, en la Edad Media, que lograron hacer unas rupturas de paradigmas muy importantes. Y yo creo que hoy la universidad no puede ser inferior como institución universal
a los grandes retos. Para mí, como investigador, como profesor, veo que una de las mayores dificultades que tenemos en el mundo actual, en el mundo universitario, en el mundo de la investigación, es que las universidades se han plegado, se han adaptado, se han acomodado al discurso. Y yo creo que la función de la universidad no es hacerle como el juego a los modelos de ninguna naturaleza, ni ideológicos ni religiosos. Pero para mí es muy preocupante el hecho de que las universidades en casi todo el planeta estén pues a la saga, estén detrás de los grandes discursos económicos y le están haciendo un poco el juego. Yo creo que la misión de la universidad, por sus competencias académicas, por su independencia de pensamiento, por la libertad de cátedra, para mí hoy es una invitación a que las universidades se sacudan un poco de esa lógica comercial que se apoderó de ellas y que estamos replicando simplemente unos modelos económicos que tanto daño le están haciendo al planeta, a la humanidad y sobre todo a los países menos desarrollados como son los países latinoamericanos. Yo quiero plantear tres asuntos básicamente, muy brevemente. La primera es la tecnología, el umbral entre la cultura material y el materialismo extremo. Doctor, disculpe que le interrumpa. ¿Me puede ayudar, por favor, colocando su presentación en modo presentación para visualizarla como pantalla completa? Justo en la parte de abajo de su PowerPoint. Bueno, pero no logro ver en dónde. Ajá, en la parte de abajo de su... O ingresando F5 para que se pueda ver en modo presentación. Ahora sí. Muchísimas gracias. En efecto, estamos viendo la primera diapositiva y ya puede pasarla normalmente. Gracias. No, muchas gracias a usted por la indicación. Bueno, la tecnología hace parte, o la técnica, yo no voy a entrar pues en hacer distinciones epistémicas, pero quiero pues cuando hablo de tecnología estoy involucrando técnica y yo no me voy a dedicar pues a hacer como una distinción. Cuando hablamos de tecnología estamos hablando de un fenómeno que es connatural al ser humano. Los estudios de antropología, de filosofía, de sociología, en fin, han demostrado que el ser humano es ser humano porque empezó desde su trasegar por la historia a disponer de una cantidad de elementos y ayudas para poder habitar la naturaleza, pero transformarla con el paso del tiempo. Entonces la tecnología en ese orden de ideas, como lo han demostrado pues, sobre todo los estudios de antropología, es un elemento que es natural al ser humano. Ortega, los antropólogos, en fin, Miro Burkhardt, los autores más representativos del tema plantean que el hombre no es sin la técnica y la técnica no es sin el hombre. Entonces hay una articulación muy fuerte y muy potente y a lo largo de toda la historia del ser humano, desde que es ser humano, que es Homo faber, luego Homo sapiens, ha diseñado una cantidad de elementos y artefactos que le han permitido no adaptarse al medio, sino transformarlo. La técnica y la tecnología hacen parte de la historia nuestra y obviamente como un proceso histórico tan amplio y tan largo, tiene cambios, transformaciones que obviamente van respondiendo a las necesidades de cada periodo de la historia. En ese sentido, yo en esta primera diapositiva, la historia, la tecnología, la técnica, las cuatro grandes dimensiones a las que se han dedicado a estudiar este fenómeno plantean primero una dimensión protésica, que fue la primera concepción que puso los ojos en los artefactos y en lo que de una manera muy genérica se llama la cultura material. El ser humano siempre ha tenido una capacidad para crear artefactos y aparatos y esa primera concepción que sobre todo a lo largo de pues, la primera parte del siglo XX fue la más importante, la que más aplausos tuvo, fue la dimensión protésica supletoria. El ser humano necesitó elaborar cosas externas a su cuerpo, como el vestido, una flecha, un aparato para pescar, y esa fue la primera concepción que obviamente hoy tiene algún grado de validez, pero ya no es la única concepción como se pensó a lo largo de buena parte de la primera tramo del siglo XX. Luego aparece una concepción
que es complementaria, que es la concepción instrumental e ingenieril. Hoy, cuando se habla de la cuarta revolución, que es un discurso que surge con tanta fuerza, sobre todo en los países ricos, y que está calando con tanta fuerza en los países pobres como posibilidad, y que las universidades están tan entusiasmadas con la concepción de la cuarta revolución industrial y todos los elementos tan potentes que está generando, están muy afincados a esa concepción instrumental, es decir, pensar que la tecnología es por naturaleza buena, que todo lo que hace la tecnología es necesario para el ser humano, y hay inclusive algunas posturas que plantean que es imposible cuestionar el determinismo tecnológico, es decir, lo que está haciendo la cuarta revolución va a ser el futuro de la humanidad y eso no se puede modificar o cambiar. Yo pienso que es una postura muchas veces ingenua y otras veces es un poco arrogante. Yo creo que la pandemia nos deja en claro que nos habían planteado que la ciencia podía todo, que la ciencia podía resolverlo todo, y hoy en medio de 8 meses de unas condiciones tan difíciles, descubrimos que la tecnología tiene límites, que la ciencia tiene límites y que esta concepción instrumental ingenieril es una concepción muy afincada en términos de discurso, de propaganda, y que la realidad, la naturaleza, que tiene unas dinámicas que la ciencia todavía no logra explicar satisfactoriamente, nos puede llevar a arrojar pues, como unas concepciones y a unas condiciones de vida muy distintas. La tercera concepción es la sustantivista. Es una concepción que plantea que la ciencia y la tecnología deben ser, su naturaleza es crear condiciones buenas para el ser humano. La técnica o la tecnología y la ciencia se han inventado, avanzan, se desarrollan con un propósito de hacer que la vida del ser humano sea una vida buena, que sea una vida feliz, y en ese sentido la técnica y la tecnología deben tener un enfoque ético, humanista, es decir, estar afincadas en una propuesta, como la denominó Lewis Mumford, una concepción humanista. Hoy yo pienso que esta es una de las concepciones teóricas más importantes, sobre todo para establecer reflexiones, investigaciones, que pienso que la tecnología está más al servicio de los intereses privados que de los bienes comunes, como lo planteaba Eleanor Ostrom, la Premio Nobel de Economía. En cuarto lugar, hoy tenemos una vida, nadie lo puede negar, completamente mediada por artefactos tecnológicos, por dispositivos, por tablets. La vida nuestra es una vida mediada totalmente por la tecnología. El hombre en el mundo actual se ha acomodado de una manera muy fuerte a las posibilidades tecnológicas en todos los sentidos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestra vida es una vida que tiene una enorme articulación con la tecnología. En esta primera parte yo quería de una manera muy breve contar que la tecnología no se puede entender simplemente como la última etapa o la última fase del desarrollo tecnológico. Hoy estamos pensando que la cuarta revolución es la etapa de la tecnología, pero yo quiero recordar, porque es lo que yo quiero de alguna manera plantear como conclusión de la primera parte, es que la tecnología hace parte de la cultura humana, y hoy la tecnología hace más parte de la economía que de la cultura humana. Ahí hay un punto de quiebre muy importante que yo quiero resaltar. En segundo lugar, quiero plantear cómo hay una transformación en lo que yo denomino tecnología y materialismo extremo, y que tiene unas afectaciones obviamente muy potentes sobre el medio ambiente, pero también sobre nosotros mismos. Cuando se habla de materialismo extremo, estamos hablando de una cantidad de elementos que surgen pues alrededor de una cultura que está muy fuertemente vinculada al consumo desbordado. Y eso tiene unos efectos obviamente negativos, porque en primer lugar necesitamos cada vez más recursos naturales para poder satisfacer una vida que cada vez anhela más consumir, consumir y consumir. La naturaleza tiene unos límites y al ser humano se le olvidó que los recursos naturales no renovables tienen pues una existencia limitada, como lo indica su nombre, y que al ser humano, por pensar que el sentido de la vida está definido y determinado, su sentido de felicidad y buen vivir es básicamente muy articulado con aparatos y con elementos de consumo. Entonces ese materialismo extremo significa que se nos borró de la mente ese límite
ético, moral, ese sentido del buen vivir, y que hoy, como lo plantean muchos filósofos, por ejemplo, Byung-Chul Han, entre otros, es que estamos inclusive cediendo nuestro tiempo, trabajando más de la cuenta, abandonando pues las conquistas que se hicieron en la modernidad, estableciendo una diferencia entre qué es la vida laboral, qué es la vida del ocio, y estamos consumiendo más de la cuenta, y para poder seguir esa dinámica, esa espiral de consumo, necesitamos cada vez trabajar más. Las fronteras entre el trabajo y el hogar se borraron, como muy bien lo señalan Bauman, Lipovetsky, Byung-Chul Han, una cantidad de filósofos muy importantes. Esas fronteras ha hecho que el ser humano pues caiga en una especie de apología al consumo, apología al exceso de trabajo. A mí me parece contradictorio que en una sociedad en la que ha logrado conquistar pues una cantidad de cosas tan importantes, el ser humano ahora se autoexplote y sobre todo lo disfrute, y estoy citando a Byung-Chul Han. Entonces el materialismo extremo es una cultura que se ha olvidado del tiempo del disfrute, del tiempo del ocio, estar con los demás, la presencia física, disfrutar la familia, porque cada vez tenemos menos tiempo para el ocio y el disfrute, y estamos más dedicados a pensar en producir para poder seguir en esa lógica de consumo. El informe Meadows, en ese sentido, que surge en 1972, se llama Los límites del crecimiento, plantea en 1972 que estamos ante un mundo que en algún momento puede colapsar. El informe Meadows dice que estamos consumiendo más recursos de los que tenemos. Hoy, por ejemplo, estamos incursionando en investigaciones muy peligrosas, muy riesgosas, que la discusión está sobre el tapete, algunos las defienden, otros no. Pero, por ejemplo, el fracking, la minería a gran escala, ciudades como Medellín que han tenido desde hace 3 años episodios de altos niveles de contaminación, lo que sucede en Ciudad de México, la gran contaminación de una ciudad como Santiago de Chile. Entonces, yo creo que este modelo de los límites del crecimiento que plantea Meadows en el 72, luego lo que nos dice Meadows en 1995, es que estamos excediendo cada vez más, y la última actualización del informe Meadows del MIT es que el planeta llegó a un punto muy complejo, no todavía llegamos al punto del no retorno, pero sí estamos atravesando un umbral excesivamente delicado, y ellos dicen que los próximos 20 años van a ser decisivos, es decir, o seguimos con el modelo de consumir y de producir, por ejemplo, con el modelo de la obsolescencia tecnológica, que puede ser material o psicológica, es decir, mi equipo, mi computador funciona bien, pero cuando sale un nuevo diseño, entonces yo ya quiero un nuevo. Entonces lo que nos plantea el informe Meadows de la mano del MIT de Suecia es que en este momento estamos para repensar este paradigma, y el profesor Snier desde Londres nos plantea en su libro que se llama Capitalismo de Plataformas que lo que estamos viviendo hoy es un detrimento del modelo industrial, pero está surgiendo un modelo de economía basado en los algoritmos, y cualquiera de los dos lo que deja en claro es la profunda necesidad del ser humano de tener unas lógicas de consumo desbordados. Entonces la tecnología, para establecer un cruce entre los dos argumentos que yo quiero plantear, nos muestra que hoy es necesario consumir de otras formas. Y yo pienso que la filosofía, que a lo largo de la historia, desde los griegos con Platón, Aristóteles, en fin, nos han hecho invitaciones para que la vida esté dotada de la ética, de la excelencia, de la del sentido de los humanos, y tener una relación cada vez más armónica y equilibrada con el medio ambiente. Yo pienso que el mundo de hoy nos plantea una serie de retos muy potentes. En primer lugar, repensar qué estamos haciendo con el entorno, es decir, socavando nuestras posibilidades de seguir sobre la faz de la Tierra. Si el ser humano toma la decisión de seguir con esta lógica perversa del modelo neoliberal, a la naturaleza pues le va a tocar, luego de que ya nosotros no podamos seguir viviendo,
por los huracanes, el calentamiento global, el exceso de temperatura, pues la naturaleza se va a tomar algún tiempo, yo no sé cuánto, en regenerarse, pero hay el tremendo problemas para el ser humano. Entonces yo pienso que es necesario que los retos medioambientales no estén concebidos desde acciones muy fuertemente vinculadas al consumo, es decir, seguimos consumiendo pero reciclemos. Yo pienso que esa es una solución un poco comercial y que es necesario replantear en el fondo lo que estamos haciendo. El ser humano está dotado, como lo diría Aristóteles, de un privilegio que no tienen las demás especies y es su capacidad racional, y en ese sentido es necesario hoy, en el siglo XXI, un mundo que va a una gran velocidad y que está absolutamente determinado por el sentido de la vida como el sentido del consumo, y que es una vida cada vez más frenética y más veloz. Yo pienso que el ser humano, si quiere, debería tener una reflexión muy profunda frente a todo lo que estamos haciendo. Yo no me refiero tanto al tema de lo ambiental, yo me refiero tanto a la misma dignidad del hombre. Cuando una empresa se dedica a explotar el Big Data y a generar en los nuevos habitantes del planeta, en los adolescentes y en los niños que están en colegios, que la única forma de establecer relaciones con el medio, con los demás, es a través de tablets, de computadores o de smartphones. Yo pienso que hay ahí una afectación enorme a la dignidad del ser humano. El hombre, desde las concepciones clásicas medievales hasta las contemporáneas, es un ser social. Yo no estoy diciendo que tenemos que volver a vivir de formas primitivas ni arcaicas, nos tenemos que acoplar a la concepción de vida actual, pero yo creo que es muy importante repensar lo que estamos haciendo y que los niños nuestros, que cada vez tienen más problemas de socialización, que tienen más problemas de sedentarismo, consecuencias de salud, por estar con una gran adicción a las nuevas tecnologías de smartphone. Entonces yo pienso que todo eso está la dignidad humana en todos los sentidos, lo corporal, lo físico, lo humano, que está pidiendo a gritos que los seres humanos cambiemos nuestra forma de vida, nuestra relación con la naturaleza. En eso yo creo que fueron mucho más sabias las culturas ancestrales, las de África, las antiguas culturas europeas que ya poco existen. Americanas que son tan rescatadoras de una tan sana de la alimentación y la hemos cambiado por productos químicos que están generando tantas enfermedades y que han deteriorado los controles biológicos que la misma naturaleza nos ha creado. Entonces yo pienso que es muy importante replantear nuestra relación con la cultura material y algún profesor alemán hace unos años en un texto muy bonito se llama cultura de la reparación en este momento. Yo finalmente quiero plantear que el modelo lineal necesitamos cambiar a un modelo circular. Eso de comprar, cada vez tener más acceso a tecnologías que son cada vez más baratas, un teléfono móvil, un computador, cualquier aparato tecnológico hoy en condiciones normales cada vez son más baratos y puede acceder casi la totalidad del planeta a comprar ese tipo de aparatos, pero aparatos que son desechables, es decir, que después de unos cuantos meses, porque no logran llegar a un año, año y medio de vida, es necesario cambiarlos por otros. Entonces yo pienso que es necesario que las universidades hagan una reflexión mucho más profunda sobre el modelo que tenemos, porque al fin de cuentas no se trata de desarticulaciones, porque el discurso que la innovación también tiene que apuntar a dar cuenta a la generación de planeta les vamos a dejar un modelo de economía que logren tratar de socavar un poco esas diferencias tan grandes que se conocen.
latinoamericana. Es decir, cada vez hay gente que ha generado, pues, obviamente, tanto bienestar, pero también ha generado unos profundos desequilibrios que es necesario replantear. Que yo de alguna manera, en el fondo, trazar de los grandes discursos económicos, de esos grandes metarrelatos de la productividad, y la universidad necesita tener un mayor nivel de independencia para hacer una reflexión mucho más profunda y, sobre todo, en América Latina en particular, pues cambiar las condiciones sociales que tanto daño han hecho en tantos sectores. Yo les agradezco por la atención y mi propuesta básicamente es repensar ese materialismo extremo, tratar de ofrecer horizontes desde la academia, otro tipo de vida es mejor. Yo pienso que las universidades son importantes, con autores, los clásicos, los modernos y los contemporáneos. Yo creo que lo podemos hacer. Muchas gracias por la atención. Gracias, profesor, por su gran presentación. Al final, como les mencionaba, los señores que están participando, se procederá con la ronda de preguntas. Luego de aquello tenemos la presentación del profesor de la profesora Nora Gilda, profesora de la Universidad Veracruzana de México. Por favor, Nora, compártenos tu presentación. Bienvenida a este evento. Por favor, si nos puede ayudar con su micrófono, gracias. Habilite el micrófono, Nora, por favor. Está activado, gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco a la Universidad Central de Ecuador por esta organización excelente para que todos nuestros países puedan escuchar toda esta organización de tipo de conferencias, la profesora Ceni, ¿sí? Y a toda la organización de este excelente evento. Mi ponencia está denominada La conciencia del hombre y la degradación del ser humano. Como atinadamente lo dijo el presentador, soy profesora de la Universidad Veracruzana del Sistema de Enseñanza Abierta de Poza Rica, Veracruz, mi alma mater. Y empezando, quiero comentarles, la degradación del medio ambiente, del agua que tomamos, del aire que respiramos, de la tierra en que vivimos, de la flora y la fauna, que son nuestro alimento, es la autodestrucción del hombre. En la tesis de Juan Jacobo Rousseau, el hombre vivía en un idílico estado de naturaleza donde todo era felicidad. El ser humano, un noble salvaje, dueño de todo y nada. Vivía conforme a la naturaleza, en estado natural, no causaba daño ni entorno, ni a los semejantes, pues la razón natural lo guiaba y preservaba de realizarlo. Incluso, quiero comentarles, como Adán y Eva o Salomón, pues hablaban con los animales, pero al celebrar un contrato social y crear la sociedad, surge la corrupción moral, social y ambiental. Así, la sociedad y muchos de sus productos tecnológicos
de la mala aplicación de la tecnología es en forma el origen de la contaminación, de la degradación ambiental. Yo considero que esta forma de pensar tiene mucho cierto, ¿sí? A pesar de que Aristóteles asegura que el hombre solo realiza plenamente y puede ser feliz viviendo en sociedad, ¿sí? Cuando el ser humano se sintió enfermo de una pésima alimentación que atentaba contra su salud, es decir, tuvo conciencia de que ponía en riesgo su vida por la degradación de los elementos naturales, que son los que nos permiten subsistir. Buscó con ansias el remedio y lo encontró como solución maravillosa: la vuelta a la naturaleza, a la vida sana. Como hacía en su soledad e indefensión en las primeras épocas de la creación, los débiles intentos del retorno mágico se hicieron tímidamente, abriendo pues clínicas de salud, la comida vegetariana, ingerir alimentos sin sustancias tóxicas, el deporte, sedentarismo y otros remedios e intentos fallidos. Porque el hombre tiene una clara y fuerte, por no decir irresistible, tendencia a lo que le gusta, a lo agradable, más que a lo saludable. Se oyó entonces el grito universal de todos los hombres: cuidemos el medio ambiente, cuidemos el ambiente. Un aullido terrícola, asustado, que poco a poco se va apagando entre el ruido de anuncios publicitarios, sonidos y visiones de las grandes empresas que ven al hombre como un cliente que consume y paga, y no como un ser humano. Con el advenimiento de la sociedad consumo, de la sociedad líquida, como le llama Buchan y Vargas Llosa, con sus nuevos y falsos lemas: consumo, luego existo; si no soy sujeto de crédito, no existo; entre más consumas, más importante eres. El hombre adquirió y pues se llenó de bienes materiales. ¿Pero qué pasó aquí? Vació su alma, perdió su salud, pero a cambio ganó productos artificiales salidos de fábricas de pseudoalimentación, productos de aquellos avances tecnológicos que solo traen degradación, porque son necrófilos y nos arrebatan la vida. Los aparatos bélicos, aquellos que contaminan el agua, la tierra y el aire. Sustancias que destruyen y que envenenan la flora y la fauna. Los que requieren de explotación y uso indiscriminado de materiales no renovables. Todos ellos son respuesta a muchas exigencias sociales, solo que pedimos la conciencia de que retirándonos todos de la naturaleza, agradeciéndola, destruyéndola, contaminando el ambiente y consumiendo alimentos de bienes, pues hemos contaminado, destruimos al planeta y sobre todo la vida humana sobre él. La afamada vuelta a la naturaleza
la reincorporación al jardín de las delicias bíblicas, se tornó casi imposible para el grueso de la humanidad. Las calamidades y desastres en la ecología o en la salud personal reabrieron los ojos y lograron despertar la conciencia del humano, que ahora sí está plenamente consciente del gran perjuicio que causa en su entorno y que esto repercute contra él mismo. ¿Pero tiene la culpa la sociedad de la destrucción de nuestro planeta? Si se trata de localizar a un culpable o responsable de esa conducta irreflexiva que nos lleva ¿a qué? Pues a una catástrofe global. Distingo algunos. Cada individuo, las grandes empresas mineras, petroleras, alimentarias, de autotransportes, tanto públicas como privadas, los gobiernos fallidos que anteponen las ganancias económicas al bien común y en una u otra forma e intensidad. Todos y cada uno de nosotros somos responsables. ¿Por qué? Porque en poca o gran medida, individualmente, ¿qué generamos? Contaminación. Todos nosotros ponemos en riesgo la extinción del Homo sapiens y de la vida humana y del planeta mismo. No estaría del todo mal que algunas empresas contaminantes y que no son idóneas para el progreso, el bienestar, la paz y la salud, pues definitivamente desaparecieran. Pero como otras proporcionan soluciones y resuelven problemas colectivos que nos permiten y nos facilitan la vida en sociedad, pues podrán subsistir, pero realizando sus actividades previa toma de medidas preventivas y correctivas contra la contaminación y degradación del ecosistema. Muchos organismos públicos, internacionales y algunos gubernamentales han perdido el rumbo, el sentido y alcances del bien común, guiándose por políticas equivocadas. Se dice entonces que se trata de estados fallidos, porque un gobierno que falla cuando no proporciona a la población los medios necesarios para la implementación del bienestar social. Hoy en México impera la política de la cuarta transformación, que esperemos no se quede en las estructuras gubernamentales, sino que alcance mediante la educación, la transformación y el despertar de la conciencia lo más íntimo del ciudadano, ¿sí? Son diversas formas como el hombre produce la degradación del ambiente. Cito algunas en este momento. Por residuos orgánicos e inorgánicos producidos por los hombres. El plástico es uno de los desechos más peligrosos
porque no desaparece de inmediato, sino que según el objeto y el material de que se trate y esté hecho, puede demorar décadas en degradarse y ser absorbido por la naturaleza. Los productos de plástico en múltiples formas nos han invadido. Millones de toneladas anuales se arrojan en los depósitos de basura, ríos, lagos y mares. Y en nuestro país, pues hay también denominados arroyos, ¿sí? A pesar de todos los esfuerzos para conseguir su eliminación, no se tiene certeza cuándo se podrá reciclarlo o desaparecerlo. Más, entre tanto, sigue dañando nuestra flora y fauna, tierra y aguas. 2. Con residuos electrónicos originados por la movilidad de la industria y tecnología electrónica, este tipo de residuos ha rebasado los límites de nuestro planeta. Y poco a poco los desechos de los satélites artificiales se ha estado acumulando en el espacio y en la estratosfera. No pasará mucho tiempo para que el Homo sapiens deje su primer objeto basura en la superficie de nuestro satélite natural, Luna, o cuando logre su ansiada llegada a Marte, o bien cuando se queden en esos planetas los objetos que constantemente han enviado al espacio. 3. La contaminación de las aguas, en todas las formas en que el hombre sea capaz de causarlas. ¿Sí? Tenemos a nivel internet cientos de fotos de ríos y mares repletos de basura y de plásticos. ¿Sí? Es increíble la destrucción que se ha originado por el plástico. Gran tristeza me provocó ver lo que los buzos encontraron en el fondo del Gran Hoyo Azul, localizado en el Mar Caribe, frente a Belice, cerca de nuestras costas mexicanas. La vista era preciosa, hermosa del hoyo azul, vaticinada como un cuerpo de agua y un fondo espectaculares, ¿sí? El hombre no había podido llegar hasta el fondo y cuando lo pudo hacer, ¿sí? Atenta, como estuve a estas investigaciones, la sensación que tuve de poder saber qué había en el fondo, pues fue de frustración, fue de enojo, coraje y amargura. Lo experimenté. ¿Por qué? Porque ese equipo de buceo encontró en un subsuelo sucio, echado a perder, destruido por la basura y con enorme cantidad de objetos de plástico. ¿Qué podemos hacer nosotros, seres humanos? ¿Sí? Se los dejo de conciencia a todos los que me están escuchando. 4. Los derrames y vertidos de petróleo. Como vivo en una zona petrolera, me consta que son tan comunes como perjudiciales. He visto derrames en tierras y en ríos en cantidades alarmantes. El petróleo o aceite derramado destruye y acaba la fe del suelo, vegetación y la vida acuática. Es muy
y demora la recuperación de los lugares afectados. Conozco lagunas envenenadas sin vida de alguna clase, destruida por los desastres, por las compañías azufreras. Tiene varias muertas y al parecer es imposible poderlas recuperar, sanearlas y suprimir de ellas todos esos contaminantes venenosos. Son aguas que no pueden tocar ni utilizarse. Una verdadera lástima, sin que las autoridades ni las empresas contaminantes hagan algo para rescatarlas, para salvarlas. Sin contaminación y envenenamiento de aguas pluviales y marítimas, producido por desechos de aguas residuales con materia orgánica, fertilizantes, detergentes que llevan el fósforo y provocan disminución, afectando enormemente el ecosistema y la fauna acuática. 6. Deterioro y destrucción de humedales. En las costas cercanas a la ciudad donde vivo, Poza Rica, se aprecia las formas de los manglares y humedades. Si desaparecen, se acabará mutaciones de la vida acuática. Desaparecerán especies de flora y fauna. La deforestación, la tala indiscriminada de chaparrales sin forestación ya ha afectado severamente el clima. Tanto empresas fabricantes de muebles como sociedades agrícolas y campesinos en lo individual en su actividad de tala del Monte Alto y medio de los chaparrales. Más de la mitad de nuestro territorio nacional ha sufrido un de la tala de y han provocado la aparición de zonas. Nora, le queda 2 minutos, por favor. Improductivas. ¿Sí? 8. La emisión de gases con efecto invernadero. Si bien plástico es una amenaza seria y grave a la vida, peores niveles de alcanzan la contaminación atmosférica por gases tóxicos. Hablar del efecto invernadero, gran cantidad de datos y manifestaciones, pues requeriría una charla en particular. Aunque los procesos climatológicos y de envenenamiento de la atmósfera simple, sentimos, experimentamos y padecemos efectos negativos en nuestra salud, en la temperatura ambiental, todo. Esto es porque los recursos naturales están íntimamente entre sí. El ecosistema es una cadena de eslabones e inseparables. Todo está en la profunda y entrañable vinculación por los lazos que el hombre puede y separar. Estamos viviendo una emergencia climática que afecta a toda la aldea global. Algunos países han aceptado expresamente, y así lo reconoció el gobierno de España el pasado 21 de enero, pero los ciudadanos del mundo lo aclaman y soluciones con urgencia, una política
una legislación severa. Y esa legislación tiene energética y una agenda climática e de la mayoría. Se ha tomado acuerdos internacionales. Discúlpeme, profesora Nora. Habíamos quedado en que son 20 minutos. Usted está en 23 minutos. Por favor, tiene 2 minutos más para a iniciar acciones contra el cambio climático hacia el 2050, el marco estratégico y la energía y el clima. Cada país cuenta con un Plan Nacional de Energía y Clima con legislaciones climáticas y energéticas. La Unión Europea, paralelamente, y la Comisión Europea de la ONU, en el Foro Económico Mundial Davos, Suiza, en los que se pretende pasar de un mundo fracturado a crear un futuro compartido en escenarios del sano ambiente, ¿sí? Y como en relación, ¿qué podemos hacer nosotras, las mujeres ambientalistas? Por fortuna, las reacciones en pequeña y grande escala contra la destrucción de la naturaleza sigue brotando de las conciencias de muchos hombres, y me quiero referir a las mujeres, porque tal vez nosotras, sin minimizar el sexo masculino, podamos actuar con nuestra condición natural a nivel personal, familiar y grupal, con más responsabilidad, atingencia que los varones. La lucha de las mujeres ambientalistas se ha distinguido por acciones y enfoques oportunas. Ahora hay mujeres líderes que han tomado la gran iniciativa, como la mujer maya que ganó el premio Nobel, ¿sí? Hitali Hort, la joven del año, según la revista, quien propone el derecho a la educación. Se acabó de ser la única mujer de la mesa, algo parecido, dijo en una frase. Entonces, pues hay muchas gestiones para poder ayudar al medio ambiente. Juntos podemos realizarla. Y mi apuesta es por la educación, que ha tenido diferentes motivos en las distintas épocas de la humanidad. Gracias. Agradecemos la ponencia de la doctora Nora y obviamente en homenaje al tiempo es que le pedí muy comedidamente que nos debemos ceñir al espacio que se destinó a cada uno de los participantes, que son 20 minutos. A continuación tenemos la presentación del profesor Jesús David Cifuentes Arce. Él es profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Por favor, profesor Jesús, la pantalla es suya. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Por cuestiones realmente del tiempo para que demos espacio para las preguntas, voy entonces a leer y ser muy breve. Voy a tomarme un poco menos de tiempo. Los saludo, les agradezco mucho a la Universidad Central de Ecuador. Muchas gracias. Saludo también a mis compañeros de mesa, especialmente al profesor Víctor Hugo, quien fue mi profesor en el pregrado y a quien considero uno de los más grandes expositores que haya tenido oportunidad de ver. Me dio mucho temor y temblor saber que me iba a encontrar con él acá, pero al mismo tiempo con mucha alegría, precisamente porque es una relación de maestro-estudiante, y ya ahorita efectivamente encontrarnos en una mesa para mí es un verdadero honor. Saludo a la profesora Ceni Hernández, presidenta del CICLA, quien organizó el evento, y al actual presidente el profesor Gustavo Muñoz Marín. Por aquí veo muchos de los colegas y amigos que nos vimos el año pasado en el CICLA acá en Medellín. Entonces, los saludo y agradezco profundamente la amabilidad y el orden de este evento. Escuchando a la profesora Nora y al profesor Víctor Hugo, definitivamente corroboro uno de las sensaciones cada vez que leo a Hegel y lo que él quiere denominar espíritu de los tiempos. Creo que lo cumplimos en estas ponencias. Ese malestar que todos estamos sintiendo, empezamos a argumentarlo efectivamente desde diferentes puntos de vista. Y precisamente por eso lo agradezco. Voy a hablar de 3 aspectos muy sencillos y muy puntuales.
creo que ya estoy compartiendo acá pantalla. 3 aspectos puntuales. El primero es la definición de humanismo, el segundo el eróstrato moderno y la vinculación como salvación. Todos somos individuos con una historia particular, unos significantes y un mundo que fue y es posible gracias al encuentro con los otros. Conceptos vinculantes como humanidad y humanismo reconocen ese encuentro con los otros y han permitido trazar un horizonte de posibilidad para la construcción de un mundo mejor. Un horizonte que se ha alejado de las realidades particulares para pensar, bajo categorías universales, una realidad común, no por ello no diversa. En la filosofía heraclítea hay 2 cosas comunes a todos los seres humanos, pese al devenir constante, el cosmos y el logos. El primero como orden establecido que influye y abarca todo, orden bajo el cual es posible la vida y sin el que nada podría entenderse. Hay un mundo uno y común para los que están despiertos, pero el que duerme se reduce al mundo propio. Por eso el ser humano como microcosmos debe conocerse para habitar dicho mundo, porque tiene un mundo privado que está en los sueños, es decir, un mundo donde no se establece un orden y mucho menos se puede habitar el logos, toda vez que en los sueños se privatiza la vida, los significantes y desaparece la posibilidad del encuentro con los otros. En segundo lugar, el logos, ahorita lo mencionaba el profesor Víctor Hugo, es la mayor característica del ser humano en tanto posee palabra con sentido, es decir, la posibilidad de un lenguaje proposicional que construye mundo a partir del diálogo con los otros. De esta manera, el cosmos y el logos constituyen, desde los inicios de la filosofía, la base fundamental para entender la realidad del ser humano, a pesar del opuesto, del devenir y de la multiplicidad. Lo común y lo privado constituyen 2 realidades bajo las que se humaniza en cuanto hay un espacio para encontrarse con el otro y la posibilidad de logos para entenderse a pesar de la diversidad de pensamiento. Pensar desde Heráclito la realidad circundante es referirse al cambio permanente, al encuentro con lo diferente, a la imposibilidad de llegar a un mundo fijo y único, por lo que la tarea de la humanidad y el humanismo es siempre dinámica en un mundo multívoco y heterógeno. En el sueño reina la apariencia, sostiene Martin Buber, pero la realidad solo existe al despertar y de hecho, solo en la medida en que trabajamos juntos. Sin embargo, este trabajo en conjunto no debe ser de ninguna manera concebido como un equipo unidireccionado. Es un tira y afloja extenuante para una apuesta, es una batalla y una lucha. Pero en la medida en que se deja determinar por el logos, es una batalla común y produce lo común. De la tensión extrema, cuando tiene lugar al servicio del logos, surge siempre la armonía de la lira. Por ello, pensar en conceptos vinculantes es la posibilidad de crear una cartografía del encuentro. No con ello se elimina la diferencia, es marcar horizontes comunes que permitan trazar un telos vinculante respecto a lo que compete como humanidad. No se elimina al individuo, sino el individualismo. Se entiende por humanidad, aquí voy a presentar 2 pequeñas, digamos, fórmulas conceptuales para poder aplicar lo que vamos a llamar el eróstrato moderno. Se entiende por humanidad el conjunto de seres humanos en relación con la cultura. Es decir, no hay precomprensión biológica de la realidad humana, toda vez que su mundo solo es posible gracias a los significantes culturales. Esta relación está directamente soportada por la inevitable existencia de un yo-tú, entendido bajo la filosofía de Martin Buber, no como 2 realidades ajenas, sino como una única palabra que constituye mundo, pues el mundo es posible gracias a dicha relación. Las relaciones vividas son realizaciones del tú innato en aquel que realiza el encuentro, sostiene Buber. Humanismo parte de la concepción que se tenga del ser humano, esencialista, naturalista, pragmática, y de las condiciones de posibilidad para que dicha concepción sea posible, lo que implica que todo se reduce a la acción como condición de manifestación del humano y de su realización. Por esta razón, el humanismo no da respuestas que se agotan a una realidad presente, sino que posibilita pensar, imaginar un mundo venidero mejor. A raíz de nuestra mesa se llama efectivamente pasado, presente y futuro. En términos matemáticos, está elevado a la n potencia de la utopía, que a diferencia de la utopía renacentista, surge del conocimiento de la realidad circunstancial, porque la utopía no es un sueño ni una quimera, es la clave interpretativa más importante que ahora nos está ofreciendo el panorama social internacional.
no solo por los cambios vertiginosos a los que se asiste, sino como una garantía para permitir la vida de las generaciones futuras, un imperativo de responsabilidad, como sostiene Han Jonas. Aclaro que Han Jonas llama que su propuesta es antiutópica, pero si relacionamos la definición de utopía que acabo de dar, que es del profesor Francisco Rodríguez Valls, podría caber efectivamente dentro de ese concepto de utopía. El problema de la formulación de estos dos conceptos es que las concepciones sobre el humano se han ido limitando después de la revolución industrial a condiciones de productividad, de utilidad, de engranaje, y un engranaje no se piensa más allá de su función. Por eso es inevitable la reducción del humano acto seguido a ser consumidor. Como consumidor, su relación se limita a los objetos. Incluso las personas pasan a ser objetos, los cuales lo sacan de la invisibilidad, le otorgan un estatus social en torno a lo que considera exitoso. Pero en la medida en que el ser humano se deja satisfacer con las cosas que experimenta y utiliza, vive en el pasado y su instante es sin presencia. No tiene otra cosa que objetos, pero los objetos consisten en haber sido, porque es la privación, el limitarse a una vida sin relación, en tanto que los objetos no hacen parte de la actualidad, no se proyectan, se limitan a su pasado y su fin es ser reemplazado. De ahí que un concepto tan simple, tan real y humanamente tan doloroso como el de aporofobia indique que el valor de la vida humana está en relación con la capacidad de producción, de riqueza, de obtención de objetos. Esto destruye el primer concepto soportado en el yo-tú y por ende imposibilita el segundo. Desconocer la condición de ser humano, su historia, su contexto cultural, para entenderlo respecto a la producción es una forma de suicidio en un mundo globalizado. Si bien las formas de fobia respecto a las diferencias son propias de nuestra naturaleza, se tornan en enfermedades morales en un mundo permanente contacto y la consecuencia es la privatización de la existencia que lleva a que la definición de humanidad se limite a una realidad particular, un único modelo, una única cosmovisión. Es el individualismo camuflado en guerras de identidad, en discursos de confort, en la creencia que las realidades particulares son el soporte suficiente de la realidad global. Asimismo, la forma de pensamiento de producción-consumo desvirtúa la relación que se entabla con el medio ambiente, reduciéndolo a un objeto más de consumo, poniendo en peligro no solo la posibilidad de conceptos como los de humanidad y humanismo, sino la vida misma, la existencia. Eróstrato, según la historia griega, fue un humilde pastor quien en busca de fama, en el 356 a.C., prendió fuego al templo de Artemisa, considerado por Antípatro de Sidón una de las 7 maravillas del mundo. Artemisa, hija de Apolo y Leto, en la cultura prehelénica era diosa de la fertilidad. Por eso los griegos la adoraban como diosa de los nacimientos, de la tierra virgen, de los animales salvajes. De ahí que no sea gratuito su apelativo de salvadora. Esto es algo que nos recuerda Robert Graves en la 12ª trabajo de Hércules. Según Plutarco en Vidas Paralelas, Alejandro Magno, quien toda su vida buscó, a pesar de la historia, que en toda su vida buscó fama, nació en el día del incendio. El mismo Alejandro, quien años más tarde ayudaría a su reconstrucción. Un humilde pastor de la antigüedad, agobiado por su propia existencia, pasó a la historia como el más grande sacrílego griego y murió bajo tortura. El Eróstrato moderno, al igual que el antiguo, está quemando el templo de los animales salvajes, de la fertilidad, su propia salvación, y todo por la búsqueda de fama, de un objeto de consumo que lo saque la invisibilidad de su existencia, con el agravio que si no detiene el fuego, ni siquiera permitirá la historia, como lo permitió Eróstrato, al igual que en la antigüedad, morirá torturado por un verdugo que ha sido él mismo. Ahora bien, a la humanidad le pertenece en tanto posibilidad el humanismo, y bajo las concepciones de consumo estamos imposibilitando dichos conceptos. La vida misma se hace insostenible si el medio ambiente no es tomado como aquello que nos rodea, del latín ambiens, lo que nos rodea, de ahí su relación también con medius, sino como el punto por el cual hay que pasar para producir consumir, es decir, una relación medial. Max Scheler diferenció la relación animal y humana con el entorno. Los animales tienen una relación medial, toda vez que la estructura del medio está ajustada íntegra y exactamente a su idiosincrasia fisiológica e indirectamente a la morfológica. No pueden escapar a su medio,
es parte de su estructura, por lo que lo acompañaron donde vayan, como la casa acompaña al caracol. Por su parte, el ser humano, también animal, puede elevarse y trascender su realidad fisiológica para constituir una realidad objetiva de objetos con el entorno, lo que lo convierte en un mundo, a tal punto que dicha relación objetiva se convierte en su nueva realidad fisiológica y psíquica. Lo paradójico de esto es que el mundo que ha sido constituido por el ser humano, contrario al mundo animal, entre comillas ese concepto de mundo animal, está desarticulado, incluso de su propio proyecto de vida. Por esta razón, la degradación del desierto de Sahel, la reducción del mar de Aral, los desechos nucleares o la contaminación del río Ganges, entre miles de ejemplos más, reposan en la significación, en la constitución de mundo que se ha hecho sobre el medio ambiente. Esta no vinculación del ser humano con lo que lo rodea, ambiens, reposa en lo que podríamos denominar sentidos lógicos privados, cuya característica principal es que su móvil son los intereses personales y solo pueden ser compartidos por un yo solitario. Es el mundo privado en los sueños de los que habló Heráclito. Para Kant, los juicios analíticos son los cuales no expanden el conocimiento sobre el sujeto, sino que solo explican o hacen más claro su contenido a través del predicado. Su fórmula es: el predicado B pertenece al sujeto A. Extrayendo esta definición de su carga epistemológica y aplicándolo al humanismo, lo que quiere decir es que los sentidos lógicos privados son solo formas de explicar al individuo. El mundo, el otro, son pertenencias de sí mismo. No hay una ampliación ni mejoramiento de sí, sino una reducción a la realidad privada. Son entonces juicios desprovistos de proyectos comunes, soportados por las necesidades del individuo y cargados de fantasías egoístas, pero con estructura lógica que da apariencia de verdad. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en todos los argumentos que están dispuestos para seguir viviendo dentro del templo que se está incendiando. Poder seguir este sistema de consumo. De esta manera, los conceptos de humanismo y humanidad deben reposar inexorablemente sobre la relación que se tiene con el entorno. De lo contrario, es insostenible cualquier vinculación yo-tú y por ende es imposible su posibilidad de realización. ¿Qué sería el concepto de humanismo? Quizás hoy, como en la antigüedad, sea necesario un nuevo Alejandro, no por sus conquistas, sino porque ante sus ojos, que se consideraban divinos, reconoció lo sagrado de aquel templo, ofreció su ayuda para reconstruirlo y buscó su fama, a diferencia de Eróstrato, en otros horizontes. Por último, la vinculación como salvación. Mencionábamos al inicio a Heráclito y los dos aspectos que consideraban comunes los seres humanos, el cosmos y el logos. De esta manera es fundamental volver lo sagrado al medio ambiente, entendiendo lo sagrado como vinculación, pues es aquello que, aunque se levanta de lo cotidiano, permite un estado extático para unirse con la divinidad. Sin el cosmos no podemos existir, pero sin el logos no podemos entendernos. Con urgencia es necesario crear una cartografía conceptual que permita vincular el entorno a nuestra existencia, como el espacio a la categoría de objeto. Toda vez, como planteó Kant, no se puede representar un objeto sin espacio y no puede pensarse un espacio sin objetos. Por esta razón, el a priori de la existencia humana es efectivamente el medio ambiente y el mundo bajo el que considera ese medio ambiente, o los significantes como tal. Esto implica renunciar a la fantasía egoísta de Eróstrato, quien pensaba que su acto cambiaría la invisibilidad de su vida sin consecuencias. Y la forma de combatir el egoísmo es, plantea Kant, ser ciudadano del mundo. Y aunque suene obvio, no hay ciudadano sin ciudad, como no hay ser humano sin mundo en torno. Hay dos metáforas hermosas para ir cerrando en la filosofía, para entender bajo un aspecto ético los móviles de nuestras acciones. La jaula de hierro planteada por Max Weber es la creencia en torno a la imposibilidad de cambiar el mundo. Es el pesimismo que canta a viva voz que el ser humano debe desaparecer para que la Tierra, más no el mundo, sigan existiendo. Por su parte, el mito de la caverna de Platón, en el que, reconociendo el malestar, se asciende para contemplar la verdad, pero se desciende para llevar a la verdad a los otros. Es decir,
se pasa a la acción como condición fundamental de la verdad, de la libertad, del estar juntos. De esta manera, el mito de la caverna de Platón no es un mito epistemológico, sino ético, porque invita a la acción y toda acción siempre es vinculante porque implica a los otros. Por esto, permanecer en la jaula de hierro es ver quemar el templo sin darnos cuenta que junto a él nos estamos calcinando. Por su parte, ver que son sombras lo que nos vincula al medio ambiente es la posibilidad de ascender y vincularnos al entorno como forma no solo de salvar nuestras vidas, sino también de mejorarnos como seres humanos. Porque el hombre no solo es creador de realidades, sino que se crea junto con el universo que construye. Por eso, si Alejandro Magno, considerado Dios ante el templo de Artemisa, reconoció lo sagrado, es decir, un Dios que ve lo divino, cuidar del medio ambiente es lo más humano que podemos hacer, porque es nuestro rostro lo que allí reflejamos. Bueno, muchísimas gracias y ahorita espero que podamos discutir y dialogar en torno a las preguntas. Gracias, la presentación del profesor Jesús David. Tenemos la última presentación el día de hoy en esta mesa, que corresponde al profesor Ronaldo Gómez Alvim. Él es profesor del Centro Universitario de Tirantes, Brasil. Bienvenido, profesor. La pantalla es tuya. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sigue, por favor. Ok, mi exposición ya está ahí en la pantalla de ustedes. Sí, la estamos visualizando. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces agradezco por esta oportunidad de estar hablando con ustedes. Bueno, voy a intentar hablar en mi mejor español porque tengo 20 minutos para hablar un poquito y entonces voy a intentar hacer lo mejor de mí, ¿vale? Bueno, mi trabajo será sobre la conciencia humana, medio ambiente, sobre la mirada de la ecología humana. Empezaré a hablar un poquito sobre lo que es ecología humana, que es la idea de conciencia, ambiente y después retorno entonces a la ecología humana. Bueno, entonces quería de verdad empezar agradeciendo a esta oportunidad de estar con ustedes, sobre todo con FUNREPA, porque que me invitaron para este momento, ¿no? Bueno, aquí entonces empezaría a hablar un poquito sobre qué es la ecología humana. La ecología humana tiene un punto importante dentro de este concepto de conciencia humana, porque ella intenta trabajar con la cuestión o traer temáticas todas las temáticas que están involucradas con el hombre y su entorno. Si vamos a hablar un poquito de cómo empieza la ecología humana, no voy a llegar a una temática muy fuerte porque me requeriría mucho tiempo, pero diría que de Malthus nosotros empezamos a buscar algunas ideas para construir esta idea de ecología humana, porque él habla sobre la cuestión del ensayo de la población. Y después, bueno, pasamos por la historia con Darwin, hablamos por Galton, que habla sobre la teoría de la eugenia, enfim, e diversos outros autores, e chegamos a Park, que é considerado, aunque há pessoas ou personalidades mais anteriores a Park que falam sobre o que é a ecologia humana, eles mais aceitam atualmente por la ciência. Então, em sua posição, ele empieza a trazer o homem a uma discussão sobre a questão ambiental, como o homem vive em seu ecossistema a partir da cidade. Como a cidade empieza a crescer a partir de suas ideias de la escola chamada Escola de Chicago, onde ele começou seu trabalho. Depois temos, então, mais adelante, o professor Hawley, que habla que ecologia humana é estudo das interdependências entre a sociedade e o meio ambiente. Perdóname. E em 2012,
hablo que é um estudo de caráter multidisciplinário e pluridisciplinar de las relações humanas com ele no contexto antropológico e ambiental em todos os conceitos e no processo de interação, integração, adaptação e readaptação de suas estruturas básicas para sua supervivência. Posteriormente, entonces, podemos decir que la dimensión de la ecología humana es mucho mayor que simplemente pensar sobre una visión biológica o sobre una visión sociológica y antropológica, porque debemos decir que entra en estos conceptos también la cuestión de la nutrición, la calidad de la nutrición, la geografía dentro del concepto del uso y de la adaptación del ser humano en su ecosistema, y la forma como ele utiliza este ecosistema para su supervivencia, las ingenierías agrárias, filosofía, antropología, etc. Pero vale la pena también decir lo siguiente: la ecología humana no debe anular a las demás. Es decir, aunque las personas pueden pensar, bueno, entonces estoy trabajando con ciencias agrarias, estoy trabajando ecología humana. No necesariamente. Fíjense, se estou trabalhando ciências agrárias, há temas ou tópicos que são muito fundamentais para o desenvolvimento agrícola. Mas se vou trabalhar o desenvolvimento agrícola, o homem no ecossistema e a forma de que este recurso chegue da melhor forma aos consumidores, então estaríamos falando desta forma da ecologia humana. Por isso que decimos que cada estudo possui seu ponto de especificidade, mas a ecologia humana tem esta característica de integrar todas elas. Aqui pongo mais ou menos um exemplo de se vou trabalhar este universo da ecologia humana a partir de uma visão sistêmica, onde a sociologia, que está involucrada a religião, a economia, família, sociedade e urbanismo, mas também os aspectos ecológicos, o suelo, a água, os sistemas geográficos, a biodiversidade e as reações metabólicas. Se busco aqui, então, este mapa para tentar identificar ou tentar entender a ecologia humana, eu hago este exemplo compartilhando a ideia de que são 4 pontos fundamentais que se trabalha na ecologia humana: a atividade pesqueira, a agricultura e pecuária, a conservação da biologia e a urbanização. Todas elas subdivididas em aspectos sociais e biopsíquicos. E então, bueno, de aí podemos ver que há uma gama de informações que vamos trabalhar. E cada conceito que estamos trabalhando aqui, há uma relação direta. Por exemplo, se busco a restauração e se busco o aspecto formal ou não informal, por supuesto, tendremos que trabalhar a questão da ecologia, temos que trabalhar a questão biofísica, tendremos que trabalhar a questão sociológica, tendremos que trabalhar também as questões educativas, formal, para que podamos ter uma boa ideia ou um êxito na ideia da restauração. Assim também podemos pensar que, se estamos falando de restauração, estamos também falando da questão do caráter do suelo, a presença da água, a florestação, como esta florestação participa deste processo. E, por supuesto, se estamos falando de educação, estamos falando de pessoas. Então, a ecologia humana intenta trabalhar com estes conceitos complexos, pero conceitos que traem todo um contexto de interrelação, como falei anteriormente. Aqui, então, tenho o conceito de consciência. Consciência, de verdade, é um conceito que vem do latim, que significa consciência, que é um conhecimento construído através de estudo que hace o indivíduo em seu aspecto moral, a possibilidade de auto-juzgar-se, perdão, está em português, ou juzgar algo que considera certo. Platão dijo que a verdade justifica, é uma verdade justificada por el indivíduo. Qualidade subjetiva e consciente criado a partir de um processo de informação recebida e ou percebida sobre algo que se considera ser real. Então, se pongo aqui este modelo de iceberg, nós podemos ver que quando nós temos consciência de algo, será hasta que ponto esta consciência de verdade parte de uma compreensão de verdade de todo um valor que estamos analisando.
vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero lo que vemos hoy es que conciencia moral ni siempre acompaña todo este universo de la verdad que nosotros vemos como un concepto sistémico de toda esta discusión sobre un tema específico. En este caso, puede ser el aspecto ambiental, puede ser un aspecto político, un aspecto alimentario, etc. ¿Okay? Entonces, la idea de conciencia, de lo que nosotros tenemos como conciencia y lo que nosotros tenemos como universo de conciencia son dos cosas distintas. Vemos aquí que la conciencia se parte de dos principios, la creencia y la verdad. Una conciencia y de entre ellas hay una pequeña o una simple división entre ellas, frontera, una débil frontera entre ellas, donde vamos a encontrar creencias verdaderas y que va a transformar de verdad, para algunos, como una realidad individual y o colectiva. Es decir, fíjese que vemos aquí que entonces verdades y creencias muchas veces no traen todo lo que nosotros queremos tratar como sobre un tema específico. Busco esta foto para mostrar para ustedes una conciencia colectiva. Claro que muchos de ustedes van a ver y van a decir, esto es una fotografía de Brasil, porque vemos aquí una destrucción de la floresta, vemos aquí una destrucción para la llegada del hombre. Y bueno, y si vamos un poco más adelante, lo que nosotros vemos, una experiencia o una fotografía de Woodbridge en los Estados Unidos. Ah, bueno, entonces eso no es Brasil. Sí, porque de Brasil hoy la conciencia que se crea sobre la degradación del ecosistema brasileño se hace mucho por esta cuestión de la conciencia colectiva. Y vamos a hablar un poquito más adelante. Por eso que adelanto un poco más el tiempo para que puedan escuchar. Y si pongo estas fotos entonces, estas fotos aquí me van a mostrar la conciencia y pregunto, ¿una conciencia real o una conciencia inducida? Si busco estas fotos para demonstrar el fuego en algún sitio, en una mata y una degradación hay una señora sentada en un determinado espacio, preguntaríamos, bueno, eso se pasó en Brasil, porque Brasil, las personas o el político o sea quien sea, pone fuego en el bosque amazónico y ahí está. Y de verdad, cuando vamos a ver, ese primer caso fue un caso que aconteció en los Estados Unidos, el segundo en Australia, el tercero en Francia, Portugal, Canadá y Rusia. Ah, bueno, pero acontece que Brasil es el culpable de todo lo que está pasando en el mundo sobre la quema de los bosques tropicales. Entonces, cuando vemos de esta forma y cuando miramos los periódicos, vamos a ver lo que está pasando de verdad en todo el mundo. Australia, nosotros vimos que Australia casi toda se estaba bajo el fuego. Estados Unidos, todos los años escuchamos siempre la misma historia. Francia, que siempre culpa a Brasil por estar destruyendo los bosques amazónicos, todos los años una cantidad de hectáreas son quemadas también por ellos. Es decir, entonces hay toda una discusión que se trata sobre esta cuestión de conciencia real o conciencia inducida. Por eso traigo esta foto que se quedó muy conocida cuando estamos hablando de la quema del bosque amazónico, que Macron puso en su página, así como DiCaprio, en 2019, diciendo, Brasil está quemando el bosque amazónico. Creamos entonces esta conciencia inducida de que Brasil está quemando el bosque amazónico. Pero cuando vemos esta foto fue sacada en el año de 2003. Es decir, casi estamos hablando más o menos alrededor de 16 años después. Entonces, para crear una conciencia inducida, para hacer con que las personas crean en la verdad, los medios mediáticos me hacen o me crean esta idea de que lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando sobre la conciencia ambiental, yo tengo conciencia ambiental suficiente para estar tratando sobre este tema. Y lo que vemos, si busco esta foto que fue sacada de Copérnicus, un satélite europeo, lo que vemos aquí en el día 5 del 9 de septiembre de 2019. Más fuego en los bosques africanos que en el bosque brasileño. Y vemos también
fuegos aquí en la región de la Malasia, Indonesia, etc. Fíjate, si comparamos las fotos, bueno, entonces, ¿por qué nos vende esta historia? ¿Por qué nos vende toda esta quemada o esta inconsciencia ambiental? Porque, por supuesto, hay temáticas, hay asuntos mucho más interesantes para ellos, un neocolonialismo que se crea a partir de estos puntos. Traigo aquí para mostrar para ustedes también una comparación de los índices de las quemas de la Amazonía brasileña de 1998 hasta diciembre, cuando saqué la foto, del Instituto Nacional de Investigación Espacial. Como ustedes pueden ver, donde está en rojo son los momentos máximos en que se hubo quemadas en Brasil. Y el momento mínimo, estamos diciendo, entre los periodos están amarillos. Entonces, fíjense que de 2 años para acá estamos hablando de una quema fabulosa sobre el Amazonas. Pero cuando vemos, estamos viendo aquí que en 2003, que nosotros tenemos un alto índice entre 2003, 2004 y 2005. Nosotros tenemos un alto índice de quemas del bosque amazónico. Entonces, estas ideas me traigo una posición para intentar entender esta idea de lo que es ambiente. También es una palabra polisémica que tiene como etimología la comprensión de lo que circunda o contorna un ser viviente. ¿Qué es este contornar el ser viviente? Si voy a buscar aquí la explicación a través de la biología, voy a decir que es todo que es capaz de un ser sacar de su alrededor para su supervivencia. Y si busco entonces al hombre, nosotros tenemos un arroz que viene de Vietnam, nosotros tenemos una bebida que viene de Europa, automóviles que vienen de Asia y de los Estados Unidos, nosotros también tenemos... enfim, diversos outros modelos de ideias que vão acrescer esta ideia de que nosso ambiente, então, não é mais um ambiente regional, é um ambiente global. E se vamos falar, então, de uma consciência, devemos saber como tratar estes conceitos, lo contrário, não de forma global, e sim de uma forma localizada. Então, o ambiente é um complexo de relações entre el mundo alrededor de un ser vivo y que influye en la vida, bien como su comportamiento. Tenemos aquí entonces esta idea de inconsciencias ambientales. Decimos que hoy, aunque tenemos toda esta idea de conciencia, vamos decir que la ciencia está duplicando sus conocimientos a menos de 2 días. Vamos dizer que em segundos nós sabemos o que passa no mundo, basta nós darmos uma marca na computadora e aparece então o que está passando no mundo. E de repente também temos uma ciência, uma tecnologia que nos ha oferecido conforto jamais imaginável. Pero a mesma ciência que me dá este conforto é a mesma ciência que se cria uma arma atômica, ou que me hace jugar un papel o un plástico en la calle como si nada hubiera acontecido. Entonces diría que si estamos hablando de estos termos, debemos decir que también nunca encontramos más enajenados y perezosos en buscar la realidad creada por los medios de comunicación. Aceptamos las ideas que llegan hacia nosotros, una idea de una inconsciencia, o mejor, de una conciencia colectiva y no una conciencia real. Diría entonces también que já estou terminando, o papel da ecologia humana neste processo se passa através de uma perspectiva holística, é decir, a necessidade de mais de uma fonte de investigação. Não posso quedar-me simplesmente com uma fonte de informação e dizer que tenho informação suficiente para tratar sobre este tema. Análise imparcial. O conceito se basa em realidade e não em um sentido comum ou ideológico, é decir, político, social e ou ambiental. Ou também não posso dizer que ela se intensifica sobre a curiosidade. A única verdade é uma verdade única e passível de erro. Por isso que é necessário
esta investigación sobre una perspectiva holística y la somatización de todos estos efectos. Es decir, la proposición de cambios de paradigma se hace por análisis completa de una realidad. Si pongo aquí entonces esta foto, muestro para ustedes y me van a decir, muchos de ustedes dentro de mis aulas me preguntan, me dicen que es una familia pobre, es una familia aislada, que es una familia que no tiene recursos. Bueno, cuestión de recursos, cuestión de posse, es toda una cuestión discutible. Porque aquí, aunque hay una poseta, hay una cocina, un baño y un barco, las personas viven hace siglos y siglos en el río Amazonas. Entonces, quería aquí terminar diciéndoles una frase de un poeta brasileño que se dice: érase un czar ou um chamã naturalista que caçava hombres. Quando lhe dijeron que também se caçavam mariposas e golondrinas, se quedou espantado e juzgou uma barbaridade. O que quero dizer com isso? La idea que unos tienen sobre lo que es conciencia ambiental ni siempre es la verdadera. Entonces, debemos tener siempre estas posiciones o pensar que si queremos crear una conciencia ambiental sobre algo, dentro de la perspectiva de la ecología humana, debemos ser un poco más investigadores y menos curiosos. Entonces, agradezco también por esta oportunidad de presentar a ustedes. Y después van a ustedes estar aquí con la presentación de algún material que está disponible para ustedes en la internet sobre la cuestión de la ecología humana. Y pido también que si alguien interesa, por favor, que responda este cuestionario sobre la presentación de hoy. Muchas gracias a todos. Agradecemos la ponencia del profesor Ronald. Se tiene registrada una pregunta para el doctor Ronald Gómez. La pregunta dice así: ¿cómo desarrollar el tema de ecología humana en la formación universitaria en una sociedad con crisis de valores? Si le responde, por favor, profesor Ronaldo. Ok. De verdad, bueno, es una pregunta difícil, una pregunta buena, diría yo. Ecologia humana não é simplesmente para ser vista como dentro de uma perspectiva da universidade. Isso deve ser trabalhada ou tentar ser vista de uma forma holística, é decir, desde o aspecto que o homem nasce ao aspecto que o homem muere. Não estou dizendo de educação ambiental, estou falando de educação e de formação personal. E se vou falar então de universidade, el mayor reto de la universidad, el mayor obstáculo que hay en la educación, la ecología humana, es la formación disciplinaria de los alumnos. Y ella tiene como reto hacer con que los alumnos aprendan a tener una visión interdisciplinaria del concepto que está a su alrededor. Y si vamos a hablar de una sociedad en crisis, la sociedad está en crisis exactamente por eso, porque la sociedad tiene una visión fragmentaria ou atomizada, ou uma visão disciplinária de lo que está a seu alrededor. Então, para isso, nós temos que retransformar nossa percepção ou nossos conceitos de que é o ambiente e que e qual é o papel do homem em seu ecossistema. Espero haber respondido. Muy acertada su respuesta. Naturalmente, hay varios tipos de verdades, profesor Ronaldo. Eso es. Y a eso debemos apuntar. Y la academia debe estar para aquello, para dar una respuesta a esos enfoques diferentes, cada uno sustanciando su validez, pero respetando el criterio de los demás. Esa es la academia objetiva, la academia crítica, porque tenemos que ser autocríticos también como academia, para colaborar y contribuir, más que colaborar, contribuir a que esta nave intergaláctica esté disponible para las futuras generaciones sin disminuir jamás en las nuestras esto que la tecnología nos ha llevado, hasta cierta forma de confort, como le mencionaba, me parece que Nora, nos llevó a una zona de confort. Sí. Pero hay que darle respuestas y las respuestas tienen que ser holísticas.
No tengo ninguna pregunta más en el chat. No me queda más que agradecer la ponencia de los 4 profesores, muy acertadas sus ponencias. Ronald, te cedo la palabra. Ok, me gustaría Ronaldo. aprovechar entonces tu palabra, profesor. Quando habla de visão autocrítica, a visão autocrítica, quando hacemos dentro de uma universidade, decimos universidade por si, já é uma visão de mundo que transborda nossa ideia de um ecossistema. É decir, se vamos dizer universo, que é um universo? Algo sem fim. Então, esta ideia de autocrítica se cai muito bem nesta expressão. Vale, gracias. A usted, profesor. Y esa es la visión que tenemos como facultad, ¿no? Facultad de Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos y Ambiental. Pero naturalmente nuestra respuesta está hacia una sociedad del respeto a los recursos naturales y a la colectividad. Profesor Jesús, siga usted, por favor. Sí, en relación, porque yo creo que este espacio también es para conversar nosotros, en relación con lo que estaba diciendo el profesor Por supuesto. Ronaldo y lo que estaba diciendo Fernando, hay algo muy bonito y es la palabra, a nosotros nos afectó mucho la palabra verdad del latín, como veritas, donde viene incluso verificación, pero hay un concepto de la verdad en hebreo que es emuná, que es aquello que toma la primera palabra del alfabeto, la de la mitad y la última, es decir, que verdad es aquello que abarca todo. Curiosamente también emuná se traduce como fe, pero emuná como verdad indica efectivamente aquello que abarca. Y hay que, una de las características fundamentales en estos discursos incluso del humanismo, en esa posibilidad del encuentro, es la verdad es aquella que efectivamente posibilita un encuentro. No puede haber verdad si no existen dos pilares. De hecho, si se imprimen las 3 letras de emuná en 3D, se podrían parar solitas porque tienen 2 paticas y la palabra mentira realmente tiene una patica, es decir, la que se cae sola. Es decir, la mentira existe en la privatización, existe donde no hay encuentro. Por eso un filósofo judío como Martin Buber dice, efectivamente, el mundo solo es posible cuando hay un yo-tú y ese yo-tú no entendido como realidades ajenas, 2 realidades separadas, sino como una sola y única realidad, porque ahí es donde es posible el mundo y ahí es posible la verdad y ahí es posible el medio ambiente, y ahí es posible la ecología y ahí es posible la relación efectivamente con el entorno. Porque si seguimos efectivamente privatizando esa noción que nosotros tenemos de verdad, que está efectivamente en el confort, que está efectivamente en el consumo, que está en un capitalismo salvaje, llamémoslo así, pues seguiremos destruyendo este mismo lugar que todos habitamos, que todos compartimos. Profesor, justamente llega una pregunta para usted. Dice, ¿cómo posicionamos epistemológicamente la profesión de ingenieros petroleros, mineros, ambientales en el aprovechamiento responsable de los recursos naturales? Hay algo muy interesante. Yo creo que una de las crisis que nosotros más tenemos en este mundo es que nosotros fragmentamos lo que sabemos de lo que hacemos. Miren, me van a disculpar aquí todos los de la Escuela de Ingenieros por lo que voy a decir, porque esto suena aterrador. A mí no me cabe en la cabeza que un ingeniero sea desordenado en su casa. Y usted me va a decir, profesor, eso no tiene ninguna relación. Claro, el ingeniero piensa en estructuras, pero no aplica las estructuras. A esto es lo que voy. Esa fragmentación es lo que dice Martin Heidegger en un texto precioso que les recomiendo que lean, que se llama Serenidad. Y dice, estamos en un mundo rodeado de técnica. Y cuando dice rodeado de técnica no está hablando de tecnologías. Obviamente que estamos en un mundo que vivimos pensando en causa y efecto. Y somos muy buenos haciendo. Entonces nos pensamos como el ingeniero que hace. Nos pensamos como el profesional que sabía hacer. Pero dice él, somos muy malos pensando. ¿Y qué quiere decir eso? Es efectivamente esa vinculación de lo que sabemos a nuestra vida. Ahí viene una distinción muy básica y me van a disculpar, pero es muy básica y clara y me la ha enseñado mucho y me la recalca mucho el profesor Gustavo Muñoz, entre inteligencia y sabiduría. Inteligencia es la acumulación de información, pero la sabiduría es cómo yo sé aplicar efectivamente ese conocimiento para la transformación de mi vida y de los otros. Suena muy romántico, pero realmente es una de las urgencias que nosotros tenemos hoy. ¿Cómo aplicar incluso efectivamente eso que yo estudio ingeniería, de matemáticas, de economía, de administración, empezando por la transformación de la propia vida? Entonces esa fragmentación que nosotros tenemos es de un ser humano que sabe, que es útil, que sabe aplicar el conocimiento, pero que poco sabe vivir. Entonces no sabemos vivir en relación ni con nosotros mismos ni con los otros. Entonces, de ahí que necesitamos a un nutricionista, a un médico,
a un sociólogo, a un antropólogo, a un psicólogo, para que ayude incluso a entenderme a mí mismo frente efectivamente a esa atomización de la realidad del yo. Entonces la pregunta es muy bonita, pero termina desembocando en un proceso que ya los filósofos griegos denominaron asquesis. ¿Qué quiere decir? Una vida ascética. Y vida ascética no es de renuncia, es una vida de ejercitarse permanentemente en cómo yo aplico eso que sé frente a ese discurso utilitario de racionalidad instrumental a la propia vida. Creo que es lo que podría efectivamente responder. Si le Yo respondo. complementaría tu ponencia, Jesús, con algo que también viene de la filosofía, ¿no? Lo más difícil es conversar con uno mismo. Si cuando tú entras a conversar contigo mismo y tienes planteamientos diferentes, ¿cómo lo enfrento hacia un mundo exterior? Cuando en el mundo exterior, dentro del campo de la ingeniería, me voy a algo, la movilidad sigue dándose en base a petróleo y electricidad. Entonces, el conversar conmigo mismo, ¿cómo doy una alternativa a esa movilidad humana? Te genera un conflicto. Ese conflicto se traduce hacia ti mismo. Sí, eso, ojalá tuviéramos una respuesta, pero hay algo muy bonito. Y lo dice un filósofo español que se llama Manuel Cruz. Y dice lo siguiente, una de las características del mundo actual es que creemos en la imposibilidad de actos personales. Y eso es lo que han hecho creer los grandes sistemas globales. De hecho, de manera cómica, digo que el nuevo fantasma del siglo XXI son los sistemas, porque el sistema es efectivamente, es un fantasma al que le estamos echando toda la culpa. Ahí aparece efectivamente ese proceso de responsabilización del sujeto. Un sujeto que dice, eso es culpa del sistema, no mía, como tal, y por eso yo me veo imposibilitado desde mis actos propios y particulares a la transformación del mundo. ¿Yo qué puedo decir? Una respuesta muy de Kant. A Kant le hicieron una pregunta similar y se la hacen en un texto muy bello que se llama ¿Qué es la ilustración? Y él se la está haciendo cuando está diciendo, a ver, un soldado, ¿qué puede hacer si un soldado tiene que matar y su conciencia le dice que no puede matar? Mira, la pregunta es muy similar. Y Kant dice una cosa muy bella y dice, el soldado debe obedecer, pero nunca debe renunciar a pensar. Y ahí es donde efectivamente esa misma pregunta, Fernando, el solo hecho de la aparición de la pregunta, el solo hecho de la aparición del conflicto, el solo hecho de la aparición del malestar, ya es la primera base para empezar a transformar, para pensar. Porque es que nosotros hemos desprestigiado el ejercicio del pensamiento, pero si nosotros miramos son las ideas las que regulan la forma en la que nos estamos relacionando con el mundo. Si nos vimos una película que se llama Interestelar, fue solamente cuando cambiaron la idea de que el tiempo era una variable invariable, era un factor invariable, solo cuando se cambió, y eso es lo que se llama idea regulativa, solo cuando se cambió la forma de ver el mundo, pudieron cambiar la forma en la que estaban pensando la gravedad. Entonces hay algo muy interesante, solo esa condición de pensamiento, de malestar, de ese cansancio que habla efectivamente Byung-Chul Han en el último capítulo de La Sociedad del Cansancio, es la posibilidad, la puerta de entrada para empezar a transformarnos. Diría Hipócrates, un concepto diferente al de malestar, él lo llama crisis, y crisis en griego efectivamente es oportunidad. Entonces el malestar interior también es una crisis, precisamente para pensarnos, para redireccionarnos, para encontrar un horizonte. Nadie tiene la respuesta que va a pasar mañana. Ojalá tuviéramos una respuesta, que es algo que en lo que creemos mucho, lo que nos dedicamos a la filosofía, una especie como de mesianismo filosófico. No, ojalá, pero tiene que ver con una sumatoria de todos, desde lo particular, porque diría ya Aristóteles, el todo está conformado por partes. Exactamente. Todas las partes son necesarias en el desarrollo que tenemos actualmente. ¿Sí? Cada parte de la filosofía es una parte fundamental. Nacemos filosofando, porque no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. ¿Es así o no es así, profesor? Respecto al cambio y a la transformación interna, existió un presidente ecuatoriano, José María Velasco Ibarra, fue 5 veces presidente de la República del Ecuador. Y él decía una de sus frases célebres: ¿queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Y creo que justo coincide con lo que tú estás diciendo, Jesús. Sí, es que efectivamente, de hecho,
existe la historia efectivamente de la antigua Grecia que hizo la pregunta al oráculo, ¿cómo ser sabio? Y dijo, pues copula con los muertos. Es decir, revisa los antiguos, léelos, pero efectivamente tiene que ver con un ejercicio de interiorización de ese saber. No podemos seguirnos fragmentando, pensando en que de mi vida personal o de que la ingeniería no tiene que ver nada incluso con mi vida amorosa. Lo que pasa es que esto viene lo interesante. ¿Qué dice la ingeniería de la vida? Ustedes me van a decir, no tiene respuesta. La ingeniería no tiene respuesta de la vida. Pero ahí es donde está el reto efectivamente de empezar a pensar un horizonte vinculante, no fragmentario. Dice Cassirer, y esto es muy bonito, una urgencia que tenemos hoy en día es buscar un hilo de Ariadna, que nos saque del laberinto del Minotauro, pero ese laberinto del Minotauro es esta fragmentación de saberes, en la que incluso creemos en una condición epistemocrática. ¿Y cuál es la epistemocracia en la que estamos hoy en día? Hay saberes más importantes que otros. Y hoy, miren, y esto lo voy a decir con mucho cariño y mucho respeto, no hay nada más alejado hoy de la realidad humana incluso que el pensamiento científico. La prueba está en el que el coronavirus nos mostró ese abismo que hay tan grande entre la ciencia, digamos, el pueblo, la masa, nosotros que no nos dedicamos a la ciencia, por ejemplo, no sé, es un abismo gigante. Tenemos que encontrar ese hilo de Ariadna que nos permita dialogar con nuestra vida y con los demás saberes. Porque si no, miren, esto es hermoso ya lo que estamos haciendo acá, un encuentro entre ingenieros y los que nos dedicamos a las ciencias humanas. Cuando por lo general hemos considerado efectivamente una fragmentación que lleva a esas condiciones, reitero, epistemocráticas. Pero si empezamos a vernos desde un horizonte, no desde la verticalidad, sino desde la horizontalidad, es la posibilidad de dialogar para que encontremos esos puntos comunes, lo que mencionaba ahorita en mi intervención, unos proyectos comunes que nos permitan efectivamente vincularnos como humanidad sin desconocer que somos completamente diferentes. Es que es innegable la diferencia humana. Lo que no es innegable es que podemos crear siempre proyectos comunes y la historia de la filosofía siempre nos ha demostrado que desde la antigüedad hemos ido creando conceptos que ya hoy en día son cotidianos para nosotros. Y hoy en día nosotros descubrimos una nueva comunidad indígena y ya no ponemos en duda que son seres humanos. Pero ¿cuántos siglos nos demoramos para eso? Hoy tenemos que seguir trabajando efectivamente en encontrar esos puntos comunes que están dados en un concepto, por más abstracto que sea, pero que primero interiorizamos en nuestra vida. Sumado a que tenemos un origen común. Ronaldo, por favor. Sí, sí, me gustaría hablar un poquito que el profesor Jesús dijo, ¿no? Sobre la cuestión de crisis, que hace un momento para la construcción quizás de una nueva idea, ¿no? Y si nosotros vamos a pensar un poquito del momento que estamos pasando con el coronavirus, fíjense, estamos aquí delante de un sistema de computación donde estamos en México, Brasil, estamos en Colombia, Ecuador y otros países discutiendo un tema extremadamente relevante y, bueno, sin salir de casa o salir de la oficina, o sea, donde sea. Entonces, son los momentos de crisis que de verdad creamos las oportunidades también. Eso es muy interesante. Obviamente el desarrollo tecnológico nos ha permitido aquello y poder disfrutar de la compañía de ustedes. No sé si alguien más tiene algún comentario, por favor, está abierto, les podemos habilitar, nos solicitan y les habilitaríamos los micrófonos para interactuar en este diálogo muy provechoso con profesores de tanta valía. Parece que não dejamos dudas. Creo que hay que entender el mensaje, si somos parte de un todo y tenemos que ser parte de la solución y no solo del problema. Isso é verdade. Esa es la ruta, los sociólogos, los antropólogos, los ingenieros, y sí, les decía yo la autocrítica, y justo lo que decía el profesor Jesús. Pensamos a veces que el ingeniero tiene que saber solamente de números. No es así. La educación griega fue diferente y se debe reorientar hacia aquello. ¿Por qué el ingeniero no puede saber de arte? ¿Y por qué un
un sociólogo, un antropólogo, no puede saber de ingeniería, porque en la ingeniería también están seres humanos. Mi agradecimiento a todos ustedes, la felicitación nuevamente a los expositores, al personal de apoyo de la facultad. Bienvenido siempre. Esta es su casa. La Universidad Central del Ecuador está con los brazos abiertos. Una buena tarde o una buena noche para quienes están al otro lado del mundo.